Llena de vida, la España vaciada. Como siempre, Jabilillo en nuestra línea. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Llena de vida la España vaciada desde Madrid, como siempre, buscando noticias en el mundo rural y poniendo nuestro granito de arena desde esta antena para que lo que venimos llamando la España vaciada, aunque ya saben que hay mucha gente que no está muy de acuerdo con este nombre, se llene de vida. Llena de vida la España vaciada. Hoy vamos a tener una reflexión importante con dos personajes, con dos periodistas de primerísima línea en el mundo rural, en la experiencia sobre el periodismo rural. Dos periodistas de primera línea, Chema López Juderías y Eva de Fior. Y vamos a hablar un poco de lo que estuvimos hablando el otro día, precisamente, de ese decaimiento de las candidaturas políticas de la España vaciada. Es decir, de la proyección política de la España vaciada como que no acaba de cuajar, como que tuvo ahí un momento de esplendor al hilo de esa revuelta de la España vaciada en el 2019, en marzo. Con lo de Teruel existe, pero últimamente la verdad es que está en línea totalmente descendente y vamos a analizar qué es lo que está pasando con Chema, que escribió además hace muy poco un artículo que ya el titular está lleno de significado, existió, lo decía un poco con segundas por aquella candidatura que se presentó a las elecciones europeas que se llamaba Existe, y vamos a hablarlo también con la gran Eva de Fior, con la directora del Grupo de Comunicación La Comarca, y también con nuestro colaborador habitual, Juan Berga. Pero hoy tenemos con nosotros como invitado aquí en el estudio a mi querido amigo y gran escritor Pepe Álvarez de las Asturias. Pepe, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, Pepe es una persona, yo diría que es periodista especializado en valores humanos. Ha escrito libros muy interesantes. Les voy a citar dos que han tenido una gran repercusión: Lo que de verdad importa y La muerte del egoísmo, en el que recoge pues historias de superación, de coraje y de sacar todo eso que al final hace que el ser humano sea algo más que un ser despreciable y codicioso. Sí, desde luego. Lo que de verdad importa y La muerte del egoísmo. Vamos a hablar con Pepe Álvarez de las Asturias, de sus libros, de sus valores, también de lo que él opina del mundo rural, de la España vaciada, y nos va a acompañar pues, en este encuentro hoy con nuestros otros compañeros que están ya preparados en el Zoom. Así que comenzamos enseguida. Bueno, antes de nada voy a saludar a Chema López Juderías, que además de hablarnos de lo que él opina sobre las candidaturas de la España vaciada y ese artículo tan lleno de expresión con el título de Existió, además ha ganado últimamente el concurso al cartel, si no me equivoco, Chema, buenos días, al cartel de este año para las fiestas de la vaquilla de Teruel. Casi nada, casi nada. Buenos días, Chema. Le tenemos por ahí congelado, yo creo, a Chema. Le tenemos congeladillo. No sé si... ¿le estamos escuchando? Sí. Hola, Chema, buenos días. Tiene poco que ver... Hola. No, os decía que tiene poco que ver con la España. Hola, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Ahora sí. Hola, decía que tiene poco que ver con la España vaciada, lo del cartel de la vaquilla. Pero bueno, como os podéis imaginar, estoy muy contento porque son las fiestas de mi ciudad, las fiestas de Teruel, y ahora que tengo más tiempo, pues me hacía mucha ilusión presentarme al concurso. Es un concurso popular, se hace por votación popular y muy contento, con muchas ganas que lleguen las fiestas. Invitados, por supuesto, el 6 de las fiestas de Teruel, que es el fin de semana de la vaquilla. Chema, vamos a ver si puedes solucionar un poco el tema del sonido, porque estás ahí un poco entrecortado. No sé si es una cuestión tuya no sé si lo tienes ahí bien conectado. Mientras tanto, vamos a saludar a Eva de Fior, que también está en el Zoom. Eva, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Eva, buenos días. ¿Está congelada Eva también? No tenemos a Eva de Fior. ¿Es un problema nuestro? ¿Es un problema nuestro? Hola, Eva, buenos días.
Vamos a ver si podemos conectar. Pero al que sí que tenemos es a Juan Berga. Juan Berga, buenos días. Buenos días, espero que me oigáis. Vamos a ver si nuestros compañeros Eva de Fior y Chema López Judería se ponen ahí con el Zoom. Están ahí como que sí, como que no. Estas cosas pasan por Aragón a veces. Juan, tú que eres de por allí. Tendrían que volver a conectarse, sí. Yo creo que tenían que volver a conectarse, a reiniciarse. A ver, compis, a ver si les podéis decir que se reinicien y a ver si reiniciando conseguimos que se conecte. Juan, estábamos hablando del tema de las candidaturas de la España vaciada y al hilo de ese artículo que te comentaba el otro día que había escrito Chema López Juderías, que se llamaba Existió muy expresivamente, como poniendo en pasado lo que en algún momento en estos últimos años recientes pues ha tenido una cierta repercusión política, que son las candidaturas de la España vaciada, que en esta última convocatoria a las elecciones europeas llevaba el título de Existe, pero que no han conseguido realmente ni de lejos lo que ellos podrían esperar, ¿no? Que a lo mejor es un eurodiputado, 2 eurodiputados, ¿no? Juan, como experto en comunicación política, ¿dónde pueden estar las claves de esto que ha pasado? Bueno, pues en una corriente de voto útil, en primer lugar, que ya empezamos a analizar en las elecciones generales. ¿Sí? Si recuerdas, contábamos en las elecciones generales con 12 candidaturas que podíamos estimar de la llamada España despoblada, que no obtuvieron resultado. En las municipales ya toda la representación de la España despoblada pasó al Partido Popular, y era más fácil en las europeas al ser distrito único, pues quizá fuera más fácil, pero la polarización ha vuelto a jugar una mala pasada. Para que os hagáis una idea, pues las dos han sacado 40.000 votos, que es un 0,23% del electorado. En Teruel y Soria han sido las más, como es tradicional, las más potentes, pero Soria, tengo por aquí el número, Soria se ha quedado en 3.200 votos, un 8,7%, y Teruel se ha quedado en 5.700. Hay que recordar que Teruel empezó su visibilidad política con 19.000 ganando las elecciones. Es decir, ha habido una caída de voto que se habrá transferido a otras candidaturas. En segundo lugar, yo creo que hay un factor a ver, esto es lo que en economía se llama, y no lo entendáis en términos peyorativos, se llaman fuerzas clientelares, es decir, aquellas que se hacen visibles cuando quienes gobiernan pues los necesitan y por lo tanto son capaces de capturar una parte del gasto público. Yo creo que Teruel Existe lo intentó, pero no persistió. Quiero decir, no hizo un seguimiento de lo que había pactado con el gobierno de Pedro Sánchez. Y esto también les ha podido penalizar. Y por acabar, luego yo creo que también en la corriente política, el hecho de que haya aparecido Teruel Existe, que era la que tenía presencia política en el ámbito estatal, muy pegada a la mayoría del Partido Socialista, les haya podido penalizar. Pero hay otras candidaturas que son tradicionales, como las de Soria, que no tienen esa pega y han funcionado igual de mal. O sea, que yo creo que tiendo más a creer en una corriente de voto útil que en otra cosa como efecto, ¿no? Chema, ahora hablamos de lo que te estaba preguntando antes al inicio, que se estaba entrecortando el zoom de tu ilusión por la vaquilla y ese premio que has ganado con el cartel de este año, pero al hilo de lo que está diciendo ya Juan Berga, él dice la polarización. Tú en el artículo dices que no es la polarización, que hay otros problemas, y él dice también, Juan, que hay un problema en estas candidaturas de persistir y también de no encontrar un hueco realmente político y que les puede haber penalizado quizá esa cercanía a Sánchez o a no haber cumplido Sánchez lo que había comprometido con Teruel Existe. ¿Son esas las claves? Porque no estás tú, por lo menos en lo de la polarización, Chema, no estás tú del todo de acuerdo. Hombre, evidentemente, como dice Juan, sí que es verdad que la polarización juega un papel fundamental. Es verdad que estamos ahora mismo en un momento totalmente diferente al que vivieron las candidaturas, especialmente la candidatura de Teruel Existe en el año 2019. Hay que recordar que en el 2019
veníamos de una repetición electoral. Los partidos no se ponían de acuerdo, había mucha tensión en el ambiente, la gente estaba muy enfadada con la clase política y de repente, además, Teruel Existe venía de 2 éxitos de convocatoria tremendos, que fueron la manifestación de Salvemos Teruel, que se celebró en Zaragoza, y sobre todo la gran revuelta de la España vaciada de Madrid. Entonces venía en un momento muy álgido. Lo que pasa es que luego es verdad que hay una cosa que a Teruel Existe le penalizó mucho y fue la sorpresiva convocatoria electoral de Pedro Sánchez, después de las autonómicas y municipales. Porque hubo un momento en el que antes de ir a votar, Teruel Existe se tuvo que posicionar políticamente a la hora de pactar aquí en Aragón. Pactar en ayuntamientos, pactar en la Diputación, etcétera, etcétera. Y como la única, o casi la única suma que tenía en ese momento era con el Partido Popular, pues pactó con el Partido Popular. Algunos pactos, a mi entender, bastante erróneos, como por ejemplo en el caso de la Diputación Provincial, donde no era necesario el voto de Teruel Existe. El Teruel Existe entró en un equipo de gobierno con el PP y con el Partido Aragonés. Entonces yo creo que eso le llegó a penalizar con muchos de sus votantes más progresistas, más afines a la izquierda y más afines al Partido Socialista, que sí que le habían votado en el 2019, pero luego con ese movimiento de pactos postelectorales pues decidieron abandonar el voto a Teruel Existe. Yo creo que hay muchas variables. Sería muy largo analizar todas y cada una de ellas, pero hay muchas variables que han empujado a que la España vaciada, lo explicaba muy bien Juan, hayamos pasado de 19.000 votos en el 19 a los 5.000 de ahora en las elecciones europeas. Perder un diputado, perder 2 senadores, por supuesto estar muy lejos de entrar en Europa, pues de ahí mi artículo ese de Existió, ¿no? Porque yo creo que el movimiento pues que ha sufrido mucho y está en claro retroceso. Sí, el artículo realmente es expresivo. Quiero preguntar también, y además tiene un poco de prisa, Eva de Fior, directora de comunicación de la comarca. Por cierto, Pepe, Eva organiza en septiembre un congreso en Alcañiz, de literatura, de periodismo, con figuras del primerísimo nivel. Bueno, se encarga de reunirlas allí a todas en Alcañiz. Y luego, sí, este año de periodismo de viajes y turismo, Javier, será. Este año, ¿no? Este año. Luego, antes de irte, nos cuentas un poco. Vale. Cuáles van a ser los platos fuertes de este año del Congreso. Una pasada de Congreso, Pepe. Y te quería preguntar también a ti por el tema el decaimiento rápido, además, porque ha sido cuestión de 2-3 años lo que ha durado, o 4 a lo sumo, de las candidaturas de la España vaciada. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo evidentemente creo que hay muchos factores, además de los que se han apuntado. Me parece muy relevante entender que dado el descrédito de la política, para que una masa importante de población apoye un partido nuevo, tiene que ser por 2 vectores fundamentales: que genere mucha ilusión o que genere una reacción de castigo, ¿no? Como hemos visto ahora con Alvise, castigo, tierra quemada. Teruel Existe generó esa ilusión y la movilización de la España vaciada también, viniendo, como bien ha explicado Chema, de una movilización bestial, una sintonía, una atmósfera a nivel nacional en la que la despoblación era un tema muy relevante, un tema de primerísimo orden que estaba en el debate nacional, y se vio una posibilidad de que a través de la España vaciada, de Teruel Existe, pudiese haber cambios que de forma muy rápida se vio que no iban a llegar, con un posicionamiento político muy complejo, porque no se puede soplar y sorber a la vez, no se puede apoyar a Sánchez y ahora, pues como ha sucedido en Aragón, hay gobiernos de PP o PP Vox, y es muy difícil mantenerse ahí sin definirse ideológicamente, sin una estructura clara. Sabéis lo complejo que es en el medio rural para los partidos ya nacionales que llevan históricamente implantados mucho tiempo, con bases, con militantes. Teruel Existe no tenía esa base, y además el debate interno que se generó dificultó incluso la construcción de las propias candidaturas. Muchas personas que por el camino abandonaron por no compartir muchas de las decisiones que se tomaban. ¿Somos asamblearios o somos presidencialistas? ¿Hacemos lo que dice Tomás Guitarte o vamos a debatir acerca de quién va a ir en las listas al Congreso, al Senado, a las Cortes? ¿Quién quiere este asiento? ¿Dónde voy a colocar a mi personal de confianza? Resulta que voy a apoyar una formación de gobierno para colocar a mis afines, incluso a mis familiares. Eso ha hecho mucho daño, ¿no? Porque al final lo que la gente ha entendido es que es uno más, igual que ha sucedido con la nueva política. Lo habéis dicho perfectamente.
se ha vuelto al voto útil, se ha vuelto a los grandes partidos, le ha sucedido a las plataformas y a Teruel Existe y a la España vaciada, pero también le ha sucedido a partidos que estaban implantados a nivel nacional y que generaron esa ilusión. Pedazo de Ciudadanos, Podemos, ahora Sumar, esa desestructuración y esa vuelta de las personas al voto útil y a, bueno, pues para tener más de lo mismo me quedo con lo que tenía, más vale malo conocido que bueno por conocer. Creo que es algo que también ha afectado a esta realidad en la que se ha visto que es muy difícil cambiar las cosas y se ha mostrado cierta debilidad o posturas que deberían haber sido, bajo mi punto de vista, mucho más contundentes cuando desde el gobierno central especialmente se han incumplido muchos de los compromisos que deberían haber estado presentes para generar ese cambio a nivel nacional que se había comprometido con el medio rural. Pepe, ¿tú recuerdas aquella manifestación que hubo en marzo del 2019 aquí en Madrid, que fue como el pistoletazo de salida de lo que llamaron luego la revuelta de la España vaciada, y a partir de ahí pues empezó ya a germinar pues una serie de plataformas que luego se convirtieron en partido político? ¿Lo recuerdas? Porque realmente eso fue nos llegó así como sin quererlo a Madrid y fue el inicio totalmente. Sí, pero fíjate, tú lo has dicho, ¿no? Luego se convirtieron en movimientos políticos. Yo creo que ese es precisamente el problema. Porque si debería haber un consenso general, aparte de la educación y en otros temas como la política internacional, yo creo que en el mundo rural y el proteger nuestra tierra, nuestra producción, etcétera, es algo en lo que los partidos, todos, deberían ponerse de acuerdo en esa defensa, ¿no? Al final, fíjate, quedó en nada, pero durante la pandemia, muy poquito después, sobrevivimos y tuvimos las neveras llenas gracias a ellos. A los agricultores. Y fíjate cómo se lo agradecemos, ¿no? Lo que ha habido, por ejemplo, Chema, al hilo de lo que está diciendo Pepe Álvarez de las Asturias, es un gran movimiento agrario durante estos últimos meses del invierno, también con plataformas que surgen como de la nada, que vienen como a sustituir o a intentar sustituir a las organizaciones agrarias de toda la vida. Pero parece que esa transición hacia el mundo de la política, que también lo apuntas tú en tu artículo, existió, es pasar de ser un movimiento de protesta ciudadana, de pancarta, por así decirlo, a ser un movimiento político que esté en las instituciones. No han sabido hacerlo o no han sabido acoplarse ideológicamente, como estaba diciendo Eva, ¿no? Evidentemente, al final ese mantra que se repite siempre, ni de izquierdas ni de derechas, nosotros somos apolíticos. Bueno, la política no puede ser apolítica y la política es de izquierdas o de derechas, unos son más conservadores, otros son más progresistas, y eso al final, cuando estás en un parlamento, tienes que tomar decisiones que no te puedes abstener. No te puedes abstener pues, con la ley de memoria histórica, no te puedes abstener con el aborto, no te puedes abstener con muchos temas, ¿no?, que son fundamentales en la política. Yo creo dos cosas también. Una, que el movimiento de Teruel Existe, cuando se presentó a las elecciones generales en el 19, dejaron muy claro sus portavoces que era una acción más de la coordinadora. Era una acción muy gorda, evidentemente, pero era una acción más. O sea, es decir, vamos a dar un puñetazo en la mesa, vamos a demostrar a los políticos que tenemos un respaldo tremendo, y de hecho se demostró en el 19, pero a partir de allí aquella acción se acabó convirtiendo en un partido político que de repente se presenta a unas elecciones municipales, que es lo que nadie entiende, ¿no? ¿Para qué una plataforma ciudadana convertida en partido político se acaba presentando a unas elecciones municipales, ¿no? Yo hay otra cosa que siempre he defendido. Siempre he considerado que había mucha gente de Teruel Existe que tenía intereses políticos y que tenía muchas ganas de dar el salto a la política. A mí me parece perfecto y está muy bien que la gente participe en la política, pero yo hubiera salvado a la plataforma ciudadana. Yo creo que Teruel Existe era una herramienta de promoción y de visibilización de Teruel tremenda. O sea, de hecho, todo el mundo ahora, cuando tú vas a Cádiz a un hotel y te registras y te dicen de dónde eres y dices que eres de Teruel, siempre era la coletilla, siempre era, anda, Teruel Existe, ¿no? Y fue una herramienta fundamental para que además los teruelenses nos sintiéramos muy orgullosos de ser de aquí, y para visibilizar los problemas que teníamos. Entonces, a mí me hubiera gustado que eso se salvaguardara, es decir, que la plataforma se siguiera manteniendo alejada del tema de la política, porque es que ahora nos damos cuenta en el 2024 que hemos perdido una excelente herramienta de defensa de la provincia de Teruel y hemos sumado un partido político más, y entonces es a mí lo que me da cierta rabia, ¿no? Porque además la marca Teruel Existe se construyó por todos los teruelenses, los de izquierdas, los de derecha, los del centro, los apolíticos, todo tipo de gente estaba detrás de la coordinadora, y todo ese movimiento social
pues evidentemente se ha perdido. Ahora os preguntaré a los dos, a Eva y a Chema, cómo ven el futuro de estas plataformas, si es que tiene reconstrucción posible, pero quería preguntarle a Juan Berga. Juan, que te has pasado toda tu vida en comunicación política, que te has pasado toda tu vida hilando mimbres para crear proyectos políticos. ¿Cómo? Porque nosotros, estabas tú también en la entrevista justo el viernes anterior a las elecciones, entrevistamos a Tomás Guitarte y él estaba como muy ilusionado y él seguía con su mensaje de la transversalidad, etcétera, ¿no? Pero, claro, estaba diciendo Chema, pero al final estás en el Congreso y en el Congreso te van a plantear leyes sobre el aborto, sobre la memoria histórica, sobre cosas que trascienden al problema de la despoblación y te tienes que posicionar. ¿Cómo se puede ubicar políticamente un movimiento de este tipo? Pues, a ver, yo me he pasado la mitad de mi vida, soy zaragozano, quiero deciros. Sí, también. Si es que hoy va de Aragón el tema. Soy aragonés, sí, y conozco Aragón. bien. Mi familia, una parte de mi familia vivía en Alcañiz, allí con Exacto. Eva y Teruel, por cierto, fiestón en la vaquilla van a tener. Juan, tenemos que ir al Congreso de Alcañiz, que es que tú eres de allí, además. Claro. Estoy a punto de irme para allí. No, a ver, hacer una formación política es muy difícil, porque me parece que Eva hablaba de esas dificultades en su intervención y de cómo muchas veces las reacciones sociales se mueven de forma muy impulsiva y por lo tanto la planificación política es muy compleja. Pero lo que dice la experiencia, yo en una de mis vidas me dediqué a la política, lo que dice la experiencia es que cuando la función política para la que has nacido desaparece, el partido también desaparece. Es decir, es este debate sobre plataforma y partido que nos estaba planteando el amigo de Teruel hace un momento, ¿no? Es decir, si tu función política es ser portavoz en un parlamento y en ese parlamento ya no vas a poder ser portavoz, entonces la gente se va. Y no es solo que haya más cercanía o más lejanía a los progresistas, porque si cogéis el mapa de la España despoblada, veréis que los movimientos que se producían en la España despoblada tenían un contenido también conservador, es decir, no tenía nada que ver el ideario, entre comillas, de Teruel existe con lo que se puede escuchar en La Rioja o más aún lo que se podía escuchar en Burgos, ¿no? Esas 20 provincias que tenemos por debajo de la media y todo esto. Yo creo que lo que ocurre es que... Y luego se ha producido otro factor, y es que la agenda política ha quitado en medio el problema de la despoblación. Es decir, lo que nos ha traído en las últimas elecciones ha sido el retorno del problema catalán, por una parte, y entonces ya no hablamos de despoblación. Y luego que lo que es la España de los sitios que no importan, se está llenando de debates que ya no son para los que habían nacido estas plataformas. Es decir, estamos hablando de huertos solares, estamos hablando de nuevas instalaciones económicas, estamos hablando de traer una inmigración. Es decir, los contenidos también han cambiado y en ese sentido es más útil una plataforma que un partido probablemente, creo. Pero decías tú, ahora mismo estamos con el problema de los pactos con los independentistas, de la financiación singular para ellos, ¿no? Eso sí no tiene nada que ver con la España, es un filón, porque al final estamos hablando de financiaciones singulares para territorios que no están especialmente despoblados, que van en detrimento de esas financiaciones hacia la llamada España vaciada. O sea, ahí tienen un tema de... Más que financiación singular, es un morro singular de lo que estamos hablando, ¿no? Hay que decir, de todas maneras, que los costes de los servicios en las zonas despobladas estaban en el viejo sistema financiero. Ahora de financiación autonómica. Ahora nos quejamos mucho de que llevamos no sé cuántos años, 5 ya, sin Consejo de Poder Judicial, pero quizá deberíamos fijarnos más en que llevamos 11 sin renovar el sistema de financiación autonómico. Y cuando se hizo el anterior sistema de financiación autonómico, pues temas como los costes de servicio de la sanidad, etcétera, se incorporaron, pero no en la medida que ahora son necesarios, como ocurre con la educación, ¿no? Entonces, efectivamente, el que el tema de la despoblación salga, la agenda de la despoblación, igual que la agenda rural, que son cosas distintas, salgan de la agenda política,
eso no es bueno ni para estas formaciones ni para la gente que vive por allí, porque claro, si desapareces de la agenda política, dejas de ser visible aunque tuvieras un partido potente detrás, ¿no? No. Bueno, pues ahora vamos a ir preguntando. Quiero hacer una última pregunta a Chema sobre el futuro de este tipo de plataformas, ya que él abrió un poco la caja de Pandora periodística con el artículo de Existió. ¿Qué futuro? ¿Hay futuro para este tipo de plataformas? ¿Se pueden reinventar una vez que han perdido ya la inocencia, por así decirlo? Hombre, todo se puede reinventar, pero yo creo que lo que fue el impulso inicial evidentemente se ha perdido. Yo no sé hasta qué punto podrán retomar. Lo que yo sí que no veo es mucho espíritu de renovación y sobre todo autocrítica. Yo creo que ahí es una de las claves. O sea, cuando Teruel existe perdió el diputado y los 2 senadores, la única autocrítica que yo escuché por parte de los responsables de Teruel existe es que había mucha polarización política y que eso les había penalizado. Bien, yo no digo que no, es verdad que buena parte de esos votos se pueden perder por la polarización, pero no hubo un debate profundo sobre lo que estaba pasando. De hecho, no olvidemos una cosa, Existió, se iba a presentar a las elecciones europeas como la España vaciada, que es una marca muy reconocida en España. Y la España vaciada, todo el mundo habla de ella. ¿Qué pasó? Pues que ha habido mucho conflicto entre algunas de las plataformas y al final la marca de la España vaciada no se ha podido utilizar y se ha utilizado la de Existió. ¿Que se puedan reinventar? Pues supongo que sí. ¿Que el futuro cuál puede ser? Pues yo no tengo ni idea. La verdad es que creo que, insisto, buena parte del impulso se ha perdido y recuperar eso va a ser imposible, porque se venía de una época con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo, y eso la gente pues lo ha acabado un poco perdiendo. Vale, un poquito de publicidad y luego ya antes de despedirles quiero preguntar a Eva por su congreso impresionante en Alcañiz en septiembre y a Chema por lo de la vaquilla. Publi, y volvemos. María, déjame entender que te lo voy a arreglar ahora mismo. Pues muy amable. Es una cuestión de En Eurocaja Rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Sí, cuando quieras puedes llamarme. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Este pasado domingo, 23 de junio, se celebró en Miranda de Arga, un pequeño pueblo de la zona media de Navarra, la 23ª edición del Día del Mundo Rural. Un día en el que todos los visitantes se trasladaron al pueblo, que escondía entre sus calles la muestra de diferentes oficios antiguos, como lo son, por ejemplo, la siega, la labranza, la transhumancia o algunas labores artesanas como la elaboración de alpargatas. La jornada comenzó con actividades que emulaban una mañana en la era, segando a mano y también labrando con layas, acompañadas de una exhibición de maquinaria antigua de labores agrícolas, que no dejó indiferente a nadie, especialmente a los más jóvenes. Iván Otazu fue precisamente uno de los jóvenes involucrados que no tardó ni un segundo en coger la hoz y ponerse a segar el trigo. Un familiar me enseñó hace 3 años a segar a mano. Es más complicado de lo que parece, ya que para tener una buena técnica se necesitan muchas horas de práctica, tantas como nuestros abuelos y nuestros padres han metido a lo largo de su vida, señalaba. Uno de los platos fuertes, como no, llegó con la transhumancia de ganado, que hizo un recorrido a lo largo y ancho de la zona, que comenzó en el yacimiento de Campo Cagüés y terminó en el Corral. La empinada cuesta de la calle Pilares sorprendía a los visitantes con curiosas muestras de oficios antiguos, como por ejemplo la elaboración de ladrillos. Para los valientes que consiguieron llegar al final de la calle, les esperaba junto a la iglesia un pequeño puesto de helados artesanos que Lorea Enciso, una joven del pueblo, llevaba preparando junto a sus tías y su abuela desde las 7 de la mañana, utilizando más de 70 kilos de limones. La jornada concluyó con el baile de la era en la plaza del pueblo, así como también con una exhibición de deporte rural en el frontón de la localidad. Una celebración en reconocimiento al esfuerzo de tantas y tantas generaciones que a lo largo de los años consiguieron sacar adelante este pequeño pueblo navarro, que ahora reivindica con orgullo sus orígenes y los exhibe como una muestra más de la resiliencia del mundo rural. Eva, lo del Congreso es impresionante. Tenemos Espera, a Juan. déjame antes de hablar del Congreso, porque quería comentar Sí, te he de visto que estabas apuntando cositas ahí. Sí, venga, apúntanos algo. Sí. Que me parece muy interesante lo que comentaba Juan respecto a que ha cambiado el debate. La despoblación ya no está en el debate, no solo que no esté en primera línea, sino que los temas que preocupan a los pueblos han cambiado. Ahora son la vivienda, son la falta de mano de obra,
en provincias como Teruel es un debate importantísimo. Hay más de 5.000 puestos de trabajo sin cubrir en muchos gremios, en muchos sectores, y solo con llenar esto tendríamos probablemente una provincia con capacidad de crecimiento muy distinta, con lo cual eso todavía dificulta aún más la reconstrucción, como preguntabas, de estas plataformas que, bajo mi punto de vista, no tienen solución alguna, porque es una cuestión de confianza. Esa confianza se ha perdido, a no ser que cambien todas las personas que están en la línea de arriba, pero esa confianza ahora no existe y requeriría un trabajo de fondo muy hondo de cara a la población, y la verdad que a día de hoy a mí se me antoja muy complejo. O sea, que no tienen reconstrucción posible. Aquí hay dos visiones, Juan. Te dejo ya que cierres. No. Dice Eva de Fior, no hay reconstrucción posible. Aquí ya han perdido la inocencia y tendrían que hacer un trabajo muy hondo, una penitencia muy severa para que esto pudiera tener arreglo. Y Chema López Juderías dice que sí, que bueno, que igual se pueden reinventar de alguna manera. Te dejo que cierres el asunto, Juan. No, ojalá puedan, pero nunca se sabe, en los movimientos sociales nunca se sabe. Lo que pasa es que lo que Eva estaba planteando de la falta de confianza y luego de construir la agenda es fundamental para intervenir social y políticamente. Si eso no se hace, pues efectivamente no habrá reconstrucción. Y reconstruir la agenda es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado reconstruir una agenda política en estos momentos y tal como está la España económica, y datos como los que ella apuntaba de la falta de personal, de todo eso. Eva, cuarto curso de periodismo especializado... Sexto. Sexto curso de periodismo especializado de Alcañiz. Viajar para contarlo, miradas que guían y alimentan. Y aquí vemos ya un cartel que ya le tiene Pepe, ya lo tienen preparado. Gente de la talla de Rosa María Calaf, gente de la talla de David Jiménez, el que fue director de El Mundo, en fin... Paco Nadal, todo esto, sí, te dejo que lo cuentes un poco. Todo esto tenemos en un fin de semana de septiembre. Está muy relacionado con el tema de tu programa, porque la idea es visibilizar que desde el medio rural, desde municipios de la periferia aislados, como Alcañiz, se pueden construir proyectos de nivel y en positivo y que interesan, ¿no? Y bajo esa percha pues llevamos 6 años realizando este curso, cada año sobre una temática. Es un curso de un nivelazo increíble. Este año tenemos a 30 ponentes que van a venir a hablar, periodistas de reconocida trayectoria, sobre periodismo de viajes, turismo y gastronomía. A los que has citado viene la directora del Comidista del País, por ejemplo, el fotógrafo de National Geographic Tino Soriano, el director audiovisual Miguel Ángel Tobías. O sea, tenemos un nivel muy potente durante 2 días y concentramos aquí a numerosos alumnos que conocen Alcañiz, que se forman y se genera pues un espacio de trabajo, diálogo, no solo durante las clases y las ponencias, sino también durante las comidas y las cenas, que lo cierto es que es una maravilla y ayuda a mucha gente a conocer qué es el medio rural, cuáles son aquellos lugares a los que cuesta llegar, porque fíjate, los que venís de Madrid, venís a Zaragoza en AVE y luego con el AVE pues en un transporte hasta Alcañiz, que son más de 100 kilómetros, en los que ya la persona que lleva el transporte va informando a los madrileños de qué es esto de cruzarse media provincia de Teruel en coche en una carretera nacional que sigue sin desdoblar. 19 y 20 de septiembre. Juan, a ver si te pillo. 19 y 20, sí. 19 y 20 de Aquí septiembre. Te quiero ver. Juan, ¿cuántos sois en Alcañiz ahora? Aunque, a ver si te pillo en algún dato, porque como últimamente vas poco, a ver si te pillo con algún dato. ¿Cuántos sois en Alcañiz últimamente? ¿Me dices a mí? Sí. ¿Cuánta gente sois en Alcañiz? En Alcañiz, 16.000. Iba a decir 15. 15, 16.000. Bueno, un municipio muy importante la importancia, perdóname Eva que te interrumpa, la importancia de estas ciudades es que los pueblos se vacían cuando las ciudades intermedias caen. Claro. Y entonces esta es una cosa de la que se habla poco. Es decir, entonces Alcañiz sí que ha sido siempre una ciudad intermedia con unos espacios como la Estanca, etcétera, que permitían el ocio, el deporte, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que una ciudad intermedia se mantenga es muy importante para el entorno más rural. Sí, de eso se habla mucho, estos municipios cabeza de comarca, estos municipios referenciales en zonas, si tienen vida, tiene vida todo lo que hay alrededor, Pepe. Te estoy viendo con cara impresionado de cómo se puede organizar una cosa así. Eva es el alma de todo esto.
¿Cómo se puede organizar algo así? Y además llevar a esa gente, a toda ese plantel, a Alcañiz, bueno, que es un pueblo grande, pero que no deja de ser un pueblo, ¿no? Me parece Bueno, hemos tenido los 2 últimos años, lo han inaugurado los ministros. El año pasado, que fue de Ciencia, vino Diana Morán, la ministra de Ciencia, y el anterior vino el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Sí. Bueno, apuntamos entonces esto, Juan, en la agenda para ir a tu pueblo ese fin de semana o algo, hacer algo por allí o qué. Sí, yo por ir por Aragón, encantado. Claro. Sí. Te veía como muy identificado cuando estaba contando Eva lo de llegar a Zaragoza y luego recorrer los 100 kilómetros hasta ahí. Te veía con cara de muy identificado con esa apreciación. Primero, en esa otra vida que yo decía que me dediqué a la política, mi primer mitin cuando yo tenía 21 años, que es cuando entonces me votaba por primera vez, fue en la Constitución y fue en un pueblo de Teruel. Yo eso no lo olvido nunca, pero es que entonces llegar a Teruel era coger un coche y no sabías cuándo llegabas. O sea, es más o menos como ahora. Y luego, esto del efecto túnel, que los turolenses no lo sufren, pero Aragón sí. Es decir, tú antes ibas en coche y en Almunia parabas a comer, por ejemplo. Pero digo por hablar de otro pueblo que también tal. Ahora te metes en un túnel y te dejan Zaragoza, que parece una ciudad grande, tampoco es tanto, y desde ahí vaya usted a saber cómo va el resto de los sitios. Ni te cuento si tienes que subir al Pirineo, claro. Vamos a ir terminando con nuestros invitados, que ya estamos pasando el tiempo que nos han dicho, sobre todo Eva de Fior, que se tenía que ir a las 1:30. Chema, el tema de la vaquilla. Sabemos que has tenido ahí una movida importante con el tema del diario de Teruel, que has dejado de ser director. Hoy no hemos querido tratar esa movida, pero estamos muy disgustados porque personas de tu categoría profesional dejen de ser directores del diario de Teruel. No nos hemos metido en esa movida, pero tú, como siempre tienes recursos para todo, pues has dicho, nunca dejas de hacer cosas, y después de eso ha venido lo de ponerte a diseñar el cartel para la vaquilla de este año, que has ganado el concurso. Sí, como os decía al principio, estoy muy orgulloso y muy contento porque son las fiestas de mi ciudad, las fiestas de mi pueblo, y estoy muy contento de haber hecho el cartel ganador, que además se ha elegido por votación popular anónima, porque no se sabían los autores del cartel. Así que estoy muy contento, y lo que decía al principio, que creo que no se me ha escuchado, que estáis todos invitadísimos a la vaquilla, a Teruel, porque es una fiesta maravillosa, es una fiesta muy integradora, y estáis todos invitados, igual que al Congreso de Alcañiz, que por cierto, estáis hablando de ciudades intermedias. Alcañiz en Teruel es la segunda ciudad más grande. Pues, tío, después de la capital es Alcañiz. Es Alcañiz, sí. Porque hay veces, yo cuando lo cuento alguna vez en algún foro, que digo, bueno, es que Teruel tiene 35.000 habitantes la capital, y la segunda ciudad más grande es Alcañiz, que tiene 16.000. Sí. En cualquier barrio de Sevilla hay bastante más gente que en Alcañiz, incluso que en Teruel, claro. Bueno, pues Pepe, el diario Teruel, con la dirección de Chema, tenía unas portadas que eran una auténtica pasada. Recuerdo una este verano, creo que fue, dedicada a Buñuel, que era una auténtica pasada de portada. Es decir, era una calidad de periódico de provincia, era un periódico de provincia, pero con una calidad extraordinaria. Y compromiso, ¿no? Entiendo. Y compromiso con lo que es el mundo que rodea a Teruel, el mundo de la despoblación y el mundo que nos interesa en el Llena de Vida. Así que te doy la enhorabuena, Chema, por ese premio. Te doy la enhorabuena, Eva, por esa organización impresionante de ese congreso literario este año dedicado al turismo y a los viajes en Alcañiz, 19 y 20 de septiembre. Y gracias por estar con nosotros. Espero que podamos contar con vosotros más veces. Eso. Hasta pronto. Hasta pronto, Chema, Eva. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vamos a quedar un poquito con Pepe Álvarez de las Asturias, que para eso le hemos invitado, para que nos hable de sus libros y de sus inquietudes. Enseguida estamos con él. Pepe Álvarez de las Asturias, querido amigo, hoy te he llamado porque, bueno, teníamos ganas de que estuvieras aquí, también porque compartimos nuestra afición por comillas, tú de muchos años, y quería que me hablaras de lo del gallo del campanario, que el otro día cuando quedamos en comillas te hice ver que falta el gallo del campanario. Falta el gallo. Y entonces hay lugareños de comillas que dicen, ¿por qué no está el gallo de la veleta del campanario? Y esto parece que es una nimiedad que no tiene importancia, pero tiene mucha importancia, porque hay gente que tiene igual 80 años, Juan, y que llevan toda su vida viendo al gallo en la veleta del campanario, y de repente un día le dejan de ver. Y entonces parece como que les arrancan parte de su identidad, con un detalle aparentemente tan sin importancia como ese. Pues es lo que ha pasado en comillas con el gallo del campanario.
Sobre todo sin motivo aparente tampoco, ¿no? Sin una causa justificada. Es como lo de los castaños que quieren quitar de la Plaza del Corro. Bueno, al parecer decían que... Comillas es un pueblo precioso y la verdad es que no entiendo por qué quitar el gallo a la... No sé. A ver, yo me estoy informando porque a mí la alerta me vino por la dueña del hotel donde voy siempre, el hijo de la dueña, Gilberto, que es el que lleva ahora el hotel, me dijo: mi madre está disgustadísima, su madre tiene 80 y pico años, porque de repente un día dejó de ver el gallo del campanario, de la veleta, el gallo que corona la veleta del campanario. Y claro, ella llevaba viendo el gallo de la veleta desde que era niña y de repente a los 80 y pico se da cuenta que no hay gallo. Entonces, esto es un trauma. Claro, que la gente dice... Y yo fui a preguntarle al sacerdote, de comillas, y me dijo: no, es que era un peligro porque estaba un poco mal, entonces había peligro de que se cayera al suelo, digamos, y que pudiera matar a alguien, ¿no? Bueno, pues arregla el gallo. Oye, refuerza... ¿Cuántos años ha estado ahí sin caerse, no? Claro. Sí. Bueno, pues entonces lo de comillas me viene porque Pepe Álvarez de las Asturias va mucho a comillas y yo tengo mucha afición por comillas también, y allí nos vemos. Y luego te quería preguntar también por esta filosofía tuya de estar siempre profundizando en los valores humanos, en las historias de coraje, en lo que al final salva al ser humano de ser una mierda, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, yo siempre he pensado que bastante noticia negativa conocemos o mamamos cada día, y que tiene que haber un hueco para las noticias positivas, las noticias de valores, ¿no? Que al final es también perdón, lo que hemos nosotros vivido de pequeños, ¿no? Porque incluso las series de televisión, lo que conocíamos en casa, lo que contaban en el colegio, pues básicamente valores, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí me surgió la oportunidad hace ya unos años, hace 10, 11 años, de escribir el primer libro con historias de valores de la Fundación Lo que de verdad importa. Ya llevamos 4, los he escrito yo todos, ¿no? Y son historias impresionantes. Ahora fíjate que acabamos de ver hace relativamente poco La Sociedad de la Nieve, pues una de las historias que además súper impactante es la de Nando Parrado, y contada por él mismo. O sea, contada por él mismo es impresionante, es brutal. Pero está Irene Villa, está Paco Arango con Fundación Aladina. O sea, hay un montón de historias de gente que ha pasado por momentos muy duros y los ha superado. Otra gente que ha emprendido marcas o negocios. Otra gente extraordinaria que pues ha tenido una carrera deportiva, como Rafa Nadal o Corretja. También algo excepcional. Y historias de todo tipo, pero un poco promoviendo esos valores universales que la gente a quien va dirigida, que son jóvenes de 18, 19, 17 años, conozcan a esas edades, ¿no? tan importantes para tomar caminos y aprender un poco de la vida, ¿no? Uh-huh. Tenemos lo que de verdad importa, toda esta saga de lo que de verdad importa, y luego tenemos la muerte del egoísmo, que realmente ahí también incides en lo mismo, ¿no? En la capacidad del ser humano para superar sus propios límites, digamos, su propio egoísmo, su propio estarse mirando solamente al ombligo, ¿no? Sí, exacto. Son historias de generosidad, de entrega a los demás, ¿no? Desde lo más pequeñito, como el mendigo que había al lado de mi casa, Javi, que decidió tener a su hija, pese a todo lo que le decían en los centros sociales, que debería abortar. Fíjate, justo hoy, que es un día importante en este tema, y él decidió que no, tirar para adelante con su pareja, y tuvieron una niña que ahora tiene 13 años, ¿no? Historias pequeñitas como el voluntariado de mis sobrinos, o un deportista que cuidó a un amigo suyo negro, un jugador de baloncesto que se quedó con un ictus totalmente paralizado y se dedicó toda su vida a cuidarle, en un Estados Unidos todavía que vivía la segregación racial, en los años 60, y de ahí hasta Madre Teresa, o sea, pasando por mi primo Christopher Harley Sartorius, que es misionero y que siempre va a los sitios, a ver, ¿dónde es más dura la vida del misionero? Pues ahí me mandáis, ¿no? Y ha estado en Calcuta, y ha estado en República Dominicana, en los Bateyes, ha estado en Somalia, y ahora está en las montañas de México, ¿no? Y son historias, pues eso, de gente que ha decidido que el mundo es mejor cuando tú te das. ¿Sabes? Hay una frase muy bonita, un proverbio indio que dice: lo que no se da se pierde.
pues es un poco eso, ¿no? Tú el darte a los demás te hace feliz, haces feliz a los demás y toda esa generosidad nos hace un poco mejores a todos, ¿no? Juan, esta filosofía que expresa Pepe Álvarez de las Asturias en sus libros, en Muerte del Egoísmo, en Lo que de verdad importa, dice, cuando tú te das, ganas. Pero bueno, generalmente en el mundo en el que estamos, y muy especialmente en el mundo en el que estamos, no es eso. Lo que hay es un mundo de aprovechados singulares, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, a ver, el poner valores es como poner la veleta ponerle el gallo en la veleta. El gallo en la veleta, ¿no? Es decir, poco sentido tiene si no te mueve algún tipo de valor que no sea el puramente material. Y todas estas historias de las que él habla tienen que ver mucho con la gente más joven, más adolescente, porque no es que yo soy no soy crítico especialmente con las redes sociales, pero el postureo y la monetización y todo esto está construyendo el Instagramer, está construyendo no sé si os habéis dado cuenta en estos días en los periódicos que están muriendo chavales muy jóvenes, que son de 30, 28, 25 años, que están muriendo y que son influencers. No creo que tenga que ver con su profesión, espero, pero es verdad que ese tipo de mundo parece que está muy tóxico, y todas estas cosas que dice tu invitado, el Pepe, todas estas que dices son muy importantes, y desde luego lo que tenemos que combatir es la codicia institucionalizada, ¿eh? Eso también, el ejemplo. Claro, hay una codicia que es la gente que se tiene que buscar la vida y difícilmente le puede llamar codicioso, ¿verdad? Pero hay una codicia institucionalizada que está basada en el vales cuanto más tienes, que es poco ejemplar, efectivamente. Sí, realmente, bueno, eso ha existido siempre. El otro día estuve viendo el musical de Malinche, que no lo había visto, y realmente, bueno, no deja en buen lugar a España. Eso es algo raro, que un español hable del tema de América y nos deje más o menos en buen lugar. Bueno, deja en buen lugar, pero bueno, sí que recoge las dos facetas de todo ese acontecimiento: la codicia por un lado, pero por otro lado también el deseo de llevar unos valores humanos allí, ¿no? Que en ese momento podrían ser unos valores religiosos, pero finalmente eran unos valores humanos. Y culturales, humanos y culturales. Y eso, la codicia institucionalizada, no es algo de una época, es algo que existe, que va con el ser humano, ¿no? La codicia, ¿no? Pero, claro, al final hay esta serie de personas que tú recoges en tus libros, estos testimonios, que son granitos de arena, que son los que salvan el mundo al final. Sí, la familia, importante también. Siempre me preguntaban, cuando escribí los libros, si realmente había tanta gente buena, y yo siempre contestaba, infinitamente más que gente mala. El problema es que la gente buena ni es vanidosa ni es amiga del postureo, ¿no? Ahora que hablamos de esto, sino que hace una labor callada. Humilde. No hace titulares. No piensa en titulares, simplemente ayuda porque cree que es lo que debe hacer en el momento en que debe hacerlo, ¿no? Y en cambio la gente mala, las malas influencias, pues tienen una ostentación de su maldad o de su teórica astucia y tal. Mira lo que he conseguido, mira lo que he hecho, mira hasta dónde he llegado, ¿no? Son propagandistas de sí mismos, y la gente buena, la gente generosa, la gente sencilla es exactamente lo contrario. Los agricultores, por ejemplo, ¿no? Al final ellos hacen su trabajo de sol a sol, de domingo a domingo, y con toda humildad, con toda sencillez, sin pretender nada más que ayudarnos a cuidarnos a nosotros, ¿no? Y se lo deberíamos agradecer un poco más. Tenemos que ir terminando, Juan, que me está diciendo Alexia, y quería preguntarle a Pepe, estás ahora en un proyecto de emprendedores, ¿no? Emprendedores. Bueno, voy a escribir, sí, un libro con historias de grandes empresarios hablando de sus comienzos, ¿no? Pero vamos, es un proyecto que está ahí, que todavía no está definido del todo. Cuando lo esté, ya te avisaré.
Juan, que es que no tenemos tiempo. No te preocupes. Por cierto, estos emprendedores, porque un emprendedor al final es un tío que curra mucho hasta que saca adelante una cosa. Luego otra cosa ya son las derivaciones que eso puede tener cuando ya se hace grande y tal. Pero eso, en principio, es algo loable, un emprendedor, que es un tío que se coge su mochila con una idea y tira para adelante. Eso es así. Y eso hay que ponerlo en valor. Eso no tiene contestación alguna. Eso es así. Exacto. Juan, dime, ¿qué decías? No. Es que no me gusta cortarte, porque siempre cuando te corto me da la sensación de que se me queda algo por escuchar que es importante. No, es que lo que quería decir es la gran capacidad de contaminación que tienen las malas prácticas. Es decir, porque él hablaba de la agricultura, etcétera, pero cómo la violencia se instala también en esos sitios, en esos lugares que no importan y que parece que no pasa nada, al final acaba instalándose también algo de violencia, en fin, la capacidad de contaminación es muy importante. Muy bien, pues Pepe Álvarez de las Asturias, gracias por estar con nosotros, por hablarnos de tus libros y de tus proyectos. Hasta otra, esperemos que cuando vayamos a Comillas esté el gallo en la veleta, que no lo creo, y nada, que nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Gracias, querido Juan. Gracias, nos vemos. Hasta otra. Bueno, se quedan ahora con noticias de Eurocaja Rural, y nosotros volvemos el próximo viernes con más cosas de Llena de Vida, la España vaciada. Hasta entonces, adiós. Eurocaja Rural entrega el galardón Joven Empresario en los Premios Empresariales San Juan 2024. El director territorial de la entidad financiera en Albacete entregó este reconocimiento que ha recaído esta edición en la empresa Motocenter Almansa. La colaboración de Eurocaja Rural en este evento ratifica su apoyo a la Confederación de Empresarios de Albacete y también al tejido empresarial por su contribución al crecimiento económico y creación de empleo en el territorio. Por otro lado, la Fundación Eurocaja Rural ha sido distinguida en la primera gala de reconocimientos de la Asociación Pueblos con Futuro. La Fundación recibió una de las menciones especiales con las que la asociación reconoce la labor que desarrollan las distintas entidades y particulares para promover el medio rural. La gerente de la Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés, recogió este reconocimiento de manos del tesorero y la vicepresidenta de la asociación. En su intervención, Cortés felicitó a esta asociación por la labor que desarrolla, por los proyectos sólidos, serios y de garantías que promueven, y por compartir la misma pasión que Fundación Eurocaja Rural, luchando contra la despoblación, impulsando el desarrollo rural y ejecutando acciones sociales transformadoras para que los municipios prosperen. Y por último, la Fundación Eurocaja Rural y el Ayuntamiento de Ciudad Real clausuran la Escuela de Oratoria y Debate. El presidente de la Fundación Eurocaja Rural intervino en esta iniciativa, organizada por el Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, y cuyo objetivo ha sido proporcionar al alumnado herramientas prácticas para convertirse en comunicadores y debatientes eficaces y ganar confianza en sí mismos a la hora de comunicar. CLIR Radio TV, Llena de Vida, la España vaciada. El programa pionero en la lucha contra la despoblación del mundo rural.